Bien, empecemos la clase del día de hoy. Ranili, te acabo de pasar el host. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Buenas noches, maestra. Hola, buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Ya la pueden ver. Buenas noches. Buenas noches. Está cargando la presentación. Bien, ya se cargó. Sí. Sí, maestra. Perfecto. Bueno, pues ese fue el primer ejercicio. Es donde tenemos aquí un cuadro, una tabla, que presenta información sobre 6 personas o individuos que participan en un estudio de supervivencia a los 6 meses de haber iniciado tratamiento en contra de la tuberculosis. Entonces, la tarea era simplemente indicar quién eran las personas o individuos, las variables y los datos dentro de esa tabla. Entonces, era lo siguiente, la solución era esta. Pues las variables, como ustedes saben, las variables son las características que pueden ser observables y medibles. Por tanto, ¿qué es lo que estamos midiendo ahí? Pues la cantidad de hospitales, la fecha de nacimiento, el sexo, la fecha de diagnóstico, el peso en kilogramos, el resultado de citología, el resultado de cultivo, el diámetro de TEX. Entonces, esas son las variables. Son las características que pueden ser observables y medibles. Bueno, lo primero eran los individuos y son pues los que están identificados con un ID, que es la identificación, que van desde 001 hasta 006. Ustedes saben que por asuntos éticos, cuando vamos a presentar información, pues no podemos nombre y apellido de las personas, sino que como un código que lo identifica. Sí se puede poner el sexo, la edad, hasta la fecha de nacimiento, pero lo que es nombre y apellido, pues suelen omitirse, la dirección. Y luego eran los datos, pues los valores que toman las variables para cada uno de los individuos o personas son los datos. Toda la información que complementan las variables de cada individuo son los datos. Ese era el primer ejercicio. ¿Lo hicieron así? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo lo hice así, lo único que, por ejemplo, fui un poco más creativa y puse, por ejemplo, masculino de tantos años de edad, ID 001, conté la edad con el año de nacimiento. Ah, excelente. Pero lo demás fue igual. Ah, muy bien. Sí, excelente. Wilber también está diciendo en el chat que sí, que lo hizo así. Ah, pues excelente. Qué bien que se entendió. Maestra, la variable, yo quiero que me hagas el favor de aclarármela un poquito más. Sí, lo de las variables son las características que observamos y podemos medir. Recuerde que la dividimos según tipo de variable en cualitativas o categóricas, cuantitativas o numéricas. Ahorita vamos a dar un repaso de la presentación, pero con la definición que deben quedarse, que cuando hablamos de variable estamos hablando de las características que podemos observar y medir. Todo lo que podemos observar y medir, o sea, que podemos analizar, es una variable. ¿Lo entiende? Ok. Sí, entonces todo lo que podemos analizar en nuestra base de datos son las variables. Sí. Porque son las características que pueden ser observables y medibles. Esa es la mejor definición para entenderlo. Todo lo que yo puedo medir, todo lo que yo observo y puedo medir es variable. Entonces, todo lo que está desde hospital hasta vivo a los 6 meses son las variables. Y el contenido de los datos entonces, lo que complementan esas variables, que es la información que uno llena, esos son los datos. O sea, por ejemplo, edad.
¿Cuántos años tiene? Saqué la edad. Esa es tu variable. Ya cuando tú dices que tienes 20, 25, pues ya ese es el dato. Y es una variable cuantitativa nominal. O sea, discreta, perdón. Nominal es cualitativa. ¿Se entiende esa parte? Ahora me En lo del tipo de variable yo tuve que buscar un cuadro, la verdad, y auxiliarme en internet, pero me parece que sí, que lo puse así, cuantitativa, cualitativa, y después el apellido, y en categoría le puse como el desglose, si era sexo, si era masculino, femenino, etcétera. Y por la variable dijimos que pueden ser cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cualitativas tenemos la nominal, que no requieren ningún orden, como la nacionalidad. ¿Recuerdan? Porque no es relevante que sea español o dominicano, mexicano, eso simplemente es su nacionalidad y no lleva ningún orden ni rango. Eso es cualitativo nominal. Luego están las variables cualitativa ordinal que sí siguen un orden, ya sea descendente o ascendente. Por ejemplo, la escolaridad. Nadie va a estar en un tercer grado si bien pasado por un primer grado y un segundo. La escolaridad es una variable cualitativa ordinal. Y luego están las variables cualitativas dicotómicas que solamente toman dos valores, como el sexo, hombre y mujer. O una respuesta rápida que sea, ¿estás casada? ¿Casada, sí o no? Es dicotómica porque nada más puede tomar estas dos opciones, una u otra. Luego están las cuantitativas, que sí son las discretas y continuas. Discretas porque solamente toman valores de números enteros, como la edad, que dije ahorita. Y luego la... Dale un chin de lechosa, Simón, con... Por favor, recordemos cerrar los micrófonos. Y a mí también envíenme de esa lechosa. Entonces, están las discretas y continuas de las cuantitativas, variables cuantitativas. Las continuas sí pueden tomar números de valores decimales, como el peso, la talla. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto, pues entonces continuamos. Luego lo vamos a repasar la presentación para afianzar conocimientos y creo que como hoy solamente tenemos 2 horas, creo que con eso agotaríamos el tiempo. Ya la maestra Olga le dijo que no vamos a dejar asignaturas pendientes hoy. Le vamos a dar este chance de respiro hasta el sábado, que sí volvemos a dejar tareas. Tú eres muy buena gente. Yo le dejo una tarea ya, lo que pasa es que es muy tan fácil de hacer que ni cuenta se van a dar. Ok. Nunca tanto. Sí. Bueno, sí, tenemos lo del glosario pendiente. Así es. Bien, pues entonces pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio era para indicar la variable de interés y la variable de exposición. Entonces pusimos de ejemplo 3 ejercicios. O sea, 3 ejemplos de estudio. El primero, esta sería el resultado. El primero era un estudio de corte para investigar el efecto del nivel educativo en la mortalidad de los usuarios de droga por vía parenteral. Entonces, la variable de interés, ¿qué es lo que queremos saber ahí? ¿Quién me lo dice? Yo puse mortalidad. La mortalidad. Exactamente, si la persona está muerta, sí o no, esa es la variable de interés. Porque Exacto, eso es lo que queremos saber. yo utilicé el término mortalidad en vez de muerte, aunque sea siendo lo mismo. Es correcto. Sí, es correcto. Entonces tenemos la variable de exposición y qué es lo que se está exponiendo. A ver si guarda relación con la mortalidad en los usuarios de drogas por vía parenteral. Nivel educativo. Exactamente. Entonces ellos quieren ver si hay influencia en el uso de las drogas por vía parenteral con el nivel educativo. Entonces, los
segregan en sin estudios, primarios, secundarios, universitarios. ¿Qué tipo de variable sería el nivel educativo? Yo lo dije casi ahora. Vamos a ver, levantando El la variable de interés. Variable ordinal. Ordinal. Exactamente, es una variable ordinal. ¿Y muerta o mortalidad, sí o no es una variable? Dicotómica. Exactamente, cualitativa, dicotómica, excelente. Ranili, en el chat, Shirley pregunta si la variable de exposición sería un factor de riesgo. Habría que explicarle esa diferencia. Sí, la variable de exposición es la que creemos que está causando, o que podría ser la causante de la variable de interés, que es la que estamos observando el fenómeno. Y sí, se podría decir que podría ser el factor predisponente o de riesgo. Podría. Pero por eso se hace el estudio para comprobar sí o no, si guarda alguna relación o no. Una pregunta, maestra. Si uno en vez de poner dicotómica puso binaria, ¿está buena o mala? Es igual, pienso que lo mismo. Es lo mismo. Ok, gracias. Sí. Ya ella duerme tranquila, el que creía que tenía esa pregunta mala. Pero déjeme decirle que esa en realidad no había que ponerlo. Lo estamos aprovechando esas variables aquí porque hablamos de los tipos de variables. Pero simplemente con decidir dentro de ese ejemplo de ese estudio si cuál es la variable de interés y cuál es la variable de exposición, ya estamos satisfechos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Olga? No, no hay más preguntas. Pues continuamos. El segundo. Yo tengo pregunta. Adelante. Sí. Ay, sí. Número 3. Disculpen. Sí. Sí, adelante, El número Amanda. 3, que es sobre el ensayo clínico. Dice aquí que la variable de interés dice vivo sí o no. Para mí era el efecto de la terapia antirretroviral como variable de interés. Todavía no hemos llegado a esa pregunta. Es el número 3, estamos en el 1. Allá lo discutimos en breve, Amanda. Okay. Y vamos a hacer las 2 y luego pasamos a la 3 y la analizamos. Laura Cuevas tiene la mano levantada. Amanda, entonces ahora cuando vayamos al 3, tú repites, por favor. Laura. Entonces, podríamos decir que la variable de exposición es la causa y la de interés es el efecto. ¿Te frizó? ¿Te frizaste, Ranil? Sí. 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 Dice 3 personas. No me escuché. Repita, por favor. Sí, pero... déjame darle acceso. Que si podríamos decir que la variable... Hable, puede hablar, que es que ella está dándole, como tiene el host, ella está dando acceso a los otros que se están agregando ahora, pero le estamos escuchando. Podríamos decir que la variable de exposición es la causa y la de interés es el efecto. Sí. Sí. Es la posible causa. En el estudio número 1, en el estudio número 1, la causa no era usuario de droga. Tengo esa confusión yo ahí. No, porque aquí está, de alguna manera se quiere mirar si hay alguna diferencia entre las personas que tienen nivel educativo, porque hay usuarios de drogas que por el nivel educativo que tienen se exponen más por la cantidad de consecuencias que no conocen que puede tener, de hecho, el uso de una jeringuilla, por decir algo. En el caso del nivel educativo aporta unos elementos distintos, que son los que ellos están queriendo medir. Por eso esa es la variable de exposición. No hemos podido continuar algo, pero le voy a contestar la 3A. Bueno. Sí, mira, en el caso número 1 estamos investigando si la mortalidad en las personas que usan droga está relacionada al nivel educativo. Exacto. Luego en el 3, lo que se está viendo es la supervivencia, por eso la variable de interés vivo, sí o no.
Porque ellos quieren saber si alarga la supervivencia el uso de los antirretrovirales, de esa terapia antirretroviral, que de hecho es tratamiento con targa, que es un antirretroviral para VIH, y ellos quieren saber si influye en la supervivencia, en que la persona dure más tiempo vivo. Y en el 1, en lo contrario, quieren ver si el uso de drogas por vía parenteral influye en la mortalidad. Entonces, el nivel educativo, si influye. ¿Se entiende esa parte? Para mí, yo creo que la variable de interés será como la unidad a analizar, el enfoque principal de la investigación. Pero ellos lo que quieren saber es la supervivencia. O sea, si esa terapia antirretroviral alarga la vida, la supervivencia de esas personas que están expuestos, o sea, que están consumiendo ese tratamiento. Lo que pasa es que, como dice efecto de terapia, yo entiendo como que no solamente se va a medir la supervivencia. Pero lo dice él mismo el ejemplo, supervivencia a largo plazo de los individuos infectados por el VIH. Entonces, lo que se va a medir es la supervivencia dentro de lo que es la variable. Así es. Ellos van a medir qué tanto vivió la persona, sí o no, con ese tratamiento. Si duró 3 años, 2 años, 1 año, o sea, si duró el mismo tiempo que los que no lo consumieron, porque es un ensayo clínico. Y en un ensayo clínico, recuérdate que le dan el tratamiento a una persona y a otro le dan un placebo. Entonces, a un largo tiempo lo van evaluando y ven si el que tiene el medicamento tiene mejor calidad de vida y duró más que el que tenía el placebo, o si simplemente duraron lo mismo, porque es un ensayo clínico el ejemplo. Y eso es lo que hace un ensayo clínico. Ellos agarran a una persona que le dan un A y un B, le dan a uno el medicamento, a un grupo, y a otro le dan placebo, y no le dan nada. El placebo es un tente aquí, como decía mi abuelo. Entonces ellos ven a largo tiempo, en exposición, si el tratamiento alargó la vida, o sí o no, o si hizo el mismo efecto de lo que tenían el placebo. Eso es lo que ellos están mirando ahí en ese ensayo clínico. Ranili Kauri pregunta que si la variable de interés es una sola. La variable de interés es como el asunto que ellos quieren descifrar. No obviamente tiene que ser uno. Pueden haber varias variables de interés dependiendo del tipo de estudio que sea y lo que estén relacionando. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, entonces, no necesariamente esas variables deben estar incluidas en el texto, porque, por ejemplo, vivo no está, pero bueno, uno lo deduce. Por la supervivencia. Y en mortalidad. Y targa, por ejemplo, sería ya porque yo sé que es VIH y le coloco targa. Ahí porque yo me confundí eso es y yo escribí que lo hice mal. Porque targa, eso es la sigla de terapia antirretroviral de gran actividad. Claro, yo sé, pero yo digo no está en el texto. Entonces, ¿podremos incluir entonces las variables, palabras que no estén? Sí, en este caso está targa. Lo que pasa es que para fines de reducir el texto, escribimos targa, pero targa es terapia antirretroviral de gran actividad. O sea que podía muy bien haberse escrito terapia antirretroviral de gran actividad. Ok, súper. Okay. Es una abreviatura. Ay, qué bueno. Así que tranquila, que la hizo bien. Entonces, el segundo es un estudio transversal para determinar los efectos de riesgo de infección por el virus del papiloma humano. Se recogió información sobre factores de riesgo, como la edad, nivel socioeconómico, número de parejas sexuales. Ranili, perdona, hay algunas personas en la sala de espera, por favor. Sí. Admitir a todos. Listo.
Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta, aclaración? Hay varias manos levantadas, creo. Oh, Veamos. Olga. Sí, por favor, Laura Cuevas. Laura, Dígame. usted tiene la manita levantada. ¿Tiene una pregunta? Ah, ok, la segunda, yo lo mandé al chat. No es papiloma humano y dice VIH ahí. Ah, bueno, pudo ser entonces un... Sí, es un error, parece. Ok. Sí, porque estamos hablando del virus del papiloma humano. Ok. Sí, es un error. Gracias, sí. Y tenemos ahora a Laura Cuevas. La bajé. Ya la bajó. Muy bien. Ya no hay nadie más, Ranili, podemos continuar. Ahora no, ahora se me bloqueó la pantalla. Esmel, si usted tiene una pregunta, Sí, maestras. díganos. Quiero que me aclaren, porque con relación a la variable de interés, yo tengo anotado aquí que era como lo que nosotros queremos investigar, o sea, lo que nos interesa. Bueno, lo relacioné con esa parte. ¿Qué es lo que estudiamos? Por ejemplo, ahí estoy viendo que hablamos de la, por ejemplo, en el último, ¿qué queremos en un ensayo clínico para determinar el efecto de la terapia antirretroviral de gran actividad? O sea, yo, para mi entender, yo la relacioné con que esa era la variable de interés. No sé si es que tengo los términos ahora extraviados. Que me aclare un poquito, por favor. Yo creo que Ranili, lo que vamos a tener es que luego de dar una mirada rapidita a la presentación en las diapositivas de variables, sí. para que Pero, así se pueda entender mejor. Sí, lo vamos a ver. La pregunta de ella es sobre qué, pero vamos a ver al ejercicio para hacer, a ver si lo logramos racionalizar. Para que eso no se quede como en Que el por ejercicio. cierto, las diapositivas no estaban en la plataforma. No, porque estaba la grabación, tenían que ver la grabación, porque las diapositivas sin el habla no es posible entenderlas solas. Excelente, gracias. Maestra, en YouTube, me mandó a YouTube los videos. Sí, así es, están Lo cargados. vi varias veces, pero como que No se preocupe, que esto no se aprende de un día a otro, no se agobie, que usted va a salir sabiendo, es más, usted va a dar la clase del grupo B del diplomado. Sí, sí, por eso es buena idea, excelente. Adelante, Ranili. Sí, la variable de interés es lo que se tiene deseo de saber, así como ella lo dijo, lo expresó. Por ejemplo, en el primer ejemplo, es un estudio de corte para investigar el efecto del nivel educativo en la mortalidad de usuarios de droga por vía parenteral. Entonces, la variable de interés, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que las personas que usan droga por vía parenteral se están muriendo. Y queremos saber si esto guarda relación con su nivel educativo o no. Entonces, ¿de qué estamos interesados ahí? Lo que estamos observando es la muerte. Entonces, observar que la gente está muriendo, usuarios de droga por vía parenteral, pues vamos a ver, vamos a asociar si tiene que ver con el nivel educativo, la mortalidad o la muerte, ¿sí o no? Lo de muerto o mortalidad es porque es una condición. Y se está vivo o se está muerto, ¿sí o no? Entonces, es la definición que tú tienes. ¿Qué es lo que no queda claro, por ejemplo, ahí? El siguiente. ¿Se entiende o no? Porque bueno. Algo más. Sí. Luego en el segundo, que estamos viendo, que es un estudio transversal. Y ellos quieren ver los efectos de riesgo de la infección por el virus del papiloma humano.
y recorrieron una serie de factores de riesgo a ver si guardaban que eran lo que estaban provocando la infección. Si tenía que ver con la edad, con nivel socioeconómico, con el número de parejas sexuales. Entonces ahí está claro que la variable de interés es tener la infección por el virus del papiloma humano. ¿Sí o no? Porque ¿qué es lo que están observando? Que la gente está saliendo positivo con el virus del papiloma humano y quieren saber si lo que lo está ocasionando guarda relación con la edad, con el nivel socioeconómico o con el número de parejas sexuales. ¿Se entiende? Si alguien no entiende todavía, podemos verlo. Tenemos ahí levantando la mano Angomás Gil. Para determinar los efectos. Sí, buenas noches. Es Jenny Hill, solo que tuve que cambiar el usuario porque mi hijo está tomando clases y es la forma de... Esta es la nueva normalidad, todos tenemos que compartir. Adelante. Así es. Entendido, maestras, tengo que confesar que cometí un pequeño error y quiero que me aclaren algunas dudas. A ver. En el punto 1, claro está, es como dice la maestra Raineris, muerto. Pero el hecho de que luego que el ítem dice nivel educativo en la mortalidad, yo no tomé mortalidad como tal porque como la mortalidad es, bueno, no un cálculo como tal, pero se refiere a la tasa de mortalidad, por eso no la tomé como tal. Si tal vez hubiese dicho el efecto del nivel educativo como causa de muerte, uno hubiese puesto la variable de interés muerte, pero al decir mortalidad no la comprendí. ¿Pensaste en el cálculo? Sí, pensé en el cálculo. Muy bien. La segunda la hice bien y entonces la tercera volví a cometer el error porque dado que de gran actividad en la supervivencia, no pensé en la variable de interés como vivo o muerto, hubiese puesto supervivencia, sí. Ese fue el único inconveniente. No está mal si pusieron supervivencia sí o no, o mortalidad sí o no. No está mal que la pusieran anteriormente. Pero lo que yo queremos, tanto Olga como yo, es que sí se entiendan los conceptos, que lo podamos identificar independientemente de todo ejemplo. Sí, yo lo que tomé en cuenta fue la palabra que dice efecto. Lo que me dice efecto es lo que va a causar el efecto. Entonces, ahí yo trato de identificar quién va a recibir el efecto y quién es que va a provocar el efecto. Y eso me ayudó a relacionarlo. Esa es la clave, definitivamente. Muy bien. La observación, el fenómeno que se está observando es el interés, que queremos ver qué lo está causando, que es la exposición, la posible exposición, porque luego el estudio se va a comprobar si eso en realidad guarda relación o no. Porque si de entrada ya sabemos que sí es eso, pues para qué vamos a hacer el estudio, ¿no? Así es. Vieri Franco tiene una pregunta. Oh, Dios mío. Vieri. Anabel Tejada, en lo que Vieri se conecta. Anabel. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. La nomenclatura de variable de interés y variable de exposición, ¿se puede extrapolar a la nomenclatura de variable independiente y variable dependiente? Así es. Es lo mismo. De acuerdo. Tengo también a Anabel Tejada. No, perdón, primero estaba Cauri Taveras. Sí, maestra. Mi pregunta de ahorita fue dirigida precisamente a la variable de interés. Porque... No escucho. ¿No me escuchan? Sí, te oyes lejitos y bajitos. ¿Ahora? Mejor. Mejor. Sí, era precisamente por eso. Yo preguntaba que si era una sola, porque me interesaría también enfocar
a qué es la mortalidad debido al uso de drogas por vía parenteral. Entonces, ¿no sería también esa una variable de interés, el uso de drogas? Ranilis, ¿escuchaste? Sí, sí, ella quiere decir que si completa la frase con decir mortalidad por usuarios de droga por vía parenteral, que estaría correcto, sí. Puede Porque sería ponerlo. completar la frase. No es que sean dos. No es que son sean- dos variables separadas, no, o sea, no son lo dos separadas. lo de usuarios de drogas y la mortalidad como tal en este estudio de cohorte no son dos variables separadas, No, es ok. una sola. Exacto. Es una sola, sería completar como la oración. Ahora tenemos a Kauri Taveras. Kauri. Bueno, Fui yo miren. que hablé ahora mismo. Ella fue la que Pues hizo la pregunta. baja la manita, discúlpame. Pablo José Castillo. ¿Qué tal, maestra? ¿Qué tal, Hola. compañeros? Yo tengo varias preguntas. Las fui haciendo por el chat, pero parece que me marginaron. La primera es del ejercicio 1 en cuanto a los individuos. Yo pensaba que los números de 001 y demás eran simplemente códigos para organizar. Ahí yo en esa respuesta lo que puse fue en individuos, personas infectadas con tuberculosis que hayan iniciado el tratamiento. Entonces ahí me perdí un poco. Eso fue en el otro ejercicio, Ranil. Ajá, el Sí. ejercicio anterior. Sí, lo que explicamos ahí es que las personas o individuos están identificados por un ID, que es justamente el ID ahí. Son 6 personas, como lo dice en el enunciado, y no se pone los nombres y apellidos Juan o Pedro o Pérez o algo así, porque éticamente en una presentación de datos, de información, lo vamos a poner así. No, eso yo, esa Sino parte que yo lo lo vamos a identificar con comprendo. algún código. Lo que yo tenía el concepto era como de algo más generalizado, no específicamente que sea un código del individuo. No sé si me voy a entender. Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Cómo usted lo colocó? Porque también podía haber englobado y no solamente mencionar los 6 números, no era necesario. Podía haber Exacto, ¿cómo lo dice? englobado. ¿Cómo lo hizo? Yo lo que puse fue en individuos, personas infectadas con tuberculosis que hayan iniciado un tratamiento. Es correcto. Sí. Ah, ok, Exacto. perfecto. Pero identificó que eran esos 6. Sí. Perfecto. Sí, está bien. Entonces, en los segundos ejercicios, parece que solo tengo bueno el segundo, porque el punto 1 y el punto 3 lo tengo distorsionado. Por ejemplo, el punto número 3 yo estaba como Amanda también, pensaba que lo que se tenía, la variable de interés era el efecto de la terapia antirretroviral. Y la exposición yo puse que era la supervivencia y veo que era lo contrario, o sea que ahí hay un fallo que pretendemos corregir, como dijo la maestra al final de la clase. Y en cuanto al primer punto, yo puse variable de exposición, la mortalidad y variable de interés nivel educativo, o sea, volví a invertirlo. Parece que la Algo palabrita de efecto de como que realmente me crea un efecto en la mente de que creo que es la prioridad. Y ya mi última pregunta era que no tenía muy claro la diferencia entre un estudio de cohorte y un estudio de casos y controles, como que no llego como a comprenderlo. A ver si me podían dar una manito ahí, por favor. Bueno, sí. En realidad, no sé si en alguna asignatura le han hablado sobre los tipos de estudios, pero en un estudio de caso en control, pues tenemos casos, obviamente, y tenemos personas sanas, que son los controles. Entonces suelen tomarse, quizás por un caso, 2 controles, 2 gente sana, y se siguen a lo largo del tiempo, a ver qué pasa, ¿verdad? Y se calcula lo que es la odds ratio. En los estudios de corte, hablamos de personas expuestas y no expuestas a desarrollar alguna enfermedad o evento. Exacto. A lo largo del tiempo, porque uno está expuesto a un factor de riesgo y el otro no está expuesto, pero ambos pueden empezar la corte sano. A diferencia de caso y control, donde sí tenemos ya un caso, un enfermo,
y tenemos 1 o 2 personas sanas que son los controles. Y ambos están expuestos a la misma situación, y entonces se ve a lo largo del tiempo si los casos empeoraron o si enfermó alguno de los controles o se mantuvieron igual a pesar de estar expuestos a unas mismas condiciones específicas. Contrario a lo de corte, les repito, que son personas que están expuestas y otras no expuestas a algún factor de riesgo, y queremos ver a lo largo del tiempo si los que están expuestos enferman o no, y los que no están expuestos enferman o no, independientemente del factor de exposición. Y se calcula lo que se llama riesgo relativo. ¿Se entiende? ¿O alguna otra pregunta? Olga, si quieres hacer alguna aclaración. No, que solo agregar que precisamente eso es lo que nos hace a nosotros, determinar cuáles son los elementos que pueden detonar una situación o traer como consecuencia, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, traer como consecuencia una enfermedad, porque esta observación de la comparación de los casos y las exposiciones como tal entre un sano y un enfermo, por ejemplo, como Ranil está explicando en uno de sus ejemplos, es lo que nos ayuda a nosotros a determinar si realmente hay algo que detona un cambio en el comportamiento, en la esencia misma de una enfermedad. Es más o menos por ahí. Y nosotros le colocamos a ustedes dentro de los materiales, hay uno de los libros que es de introducción a la bioestadística, en donde ustedes pueden conseguir, hay una tablita, yo voy a tratar de extraérsela para ponérsela aparte en la plataforma, para que ustedes entonces puedan mirar ahí esto que ha dicho Ranili de manera comparada, de seguro que lo van a comprender bien rápido. Y entonces, para que concluir esa parte, corte, cuando me hablan de estudio de corte, me están hablando de personas expuestas y no expuestas a un factor de riesgo que se quiere determinar o asociar si guarda relación o no. Y cuando me hablo de caso y control, pues ya yo tengo casos de esa enfermedad o ese evento que yo estoy investigando, y voy a buscar personas sanas que serían los controles para ver si eso guarda una relación o no con el tiempo. Así es. Y se estudian durante un tiempo, a ver, por eso son estudios que requieren también recursos. Ustedes ven las tesis de la universidad, lo que han ido a la sala de tesis, que la mayoría son estudios descriptivos, que en ninguno casi dicen estudio de corte ni de caso de control, porque requieren recursos y tiempo, y suele la estudiante no tener ninguno de los dos. No, ni el tiempo, porque lo empiezan a realizar ya cuando le queda poco para quererse graduar, ni los recursos que se invierten en ese tipo de estudio. Por ejemplo, mayormente la gente que hace la farmacéutica probando algunos medicamentos y eso, la efectividad. O sea que... Pablo, ¿está más o menos respondida su pregunta? Sí, gracias. Nosotros vamos a tratar, aunque no nos correspondía Ranili dentro del programa, vamos a hacer un video nosotras fuera del tiempo de clase para subírselo a ustedes, explicando con una de las presentaciones que tenemos sobre eso, Ranili, explicando esas diferencias de los estudios. Creo que de esa manera ustedes van a poder inmediatamente entender. Creo que podemos hacer eso, se lo vamos a colocar en una pestañita de contenido extra para que entonces ustedes puedan ver esa diferencia de los estudios. Ranili, me parece... Ajá. Sí, podemos continuar entonces. Sí, vamos a avanzar porque no quiero que se nos queden otra vez los percentiles. Sí. Entonces, el siguiente ejercicio pues era indicar el tipo de variable y los posibles valores de las variables presentadas en la tabla. Este vendría siendo el posible. Por ejemplo, en la variable hospital es cualitativa, categórica, ¿verdad? Cambia la diapositiva, que no la estamos viendo. ¿No se está compartiendo?
Quedó en la anterior. Oh, no, déjame ver. No en eso. Se ha quedado como frisado él. Sí, vamos a esperar un ratito. Ve hablando, que seguramente cambia en breve. Déjame ver. Me avisan. Bueno, pero todo yo lo tiene en el ejercicio, podemos hablar de él. Puedes ¿verdad? seguir hablando en lo que cambia. Exacto. Entonces, por ejemplo, la primera variable que tenemos es hospital. Son variables, estas son variables Ya se ve, cualitativas. Janely. ¿Se ven? Sí. Categórica Variable. nominal sería. El hospital podría ser ordinal, porque porque ustedes saben que hay hospitales de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, por eso el 1, 2, 3. Podría ser, pero ¿cómo te la haría nominal? Porque Maestra, y si uno lo el clasifica, resultado dice aquí que es una variable categórica nominal. El hospital, o sea, porque dice que el hospital 1 no estaría por encima del hospital 2 o el 3, o sea, sería, pero si lo miramos de forma ordinal y pensamos en los niveles de atención, sí sería ordinal. Podría ser. Recuérdense que son posibles y recuérdense que 2 y 2 son 4. Todo depende también de cómo planteamos esta variable. Sí, porque podría ser que los hospitales se llamen 1, 2 y 3. Exactamente. Y no que podría ser represente un orden. Exactamente. Y Entonces, muy bien como están poniendo en el chat. Deja ver, Ramona está diciendo que podríamos también pensar en público y privado. Si son público y privado, entonces precisamente sería nominal así mismo. Exactamente, o binaria, sí, estamos hablando de público y privado, solamente dos, binaria o dicotómica. Esa nosotros la podemos asumir de cualquiera de las dos maneras en la corrección, porque puede traducirse dependiendo de la manera. Y el ejemplo no dice específicamente, no del detalle de si estamos nombrándolo como 1, 2 y 3 o si eso representa un nivel de atención. Así que por eso es nominal. Sí, luego la indicación del ejercicio le da esa libertad porque dice posibles valores. Así es. Luego el sexo sí no es negociable porque es masculino o femenino. El sexo, ¿verdad? En este asunto ahora, escúcheme maestra, yo lo puse así mismo, binaria, pero ahora estamos en una sociedad un poco especial y a ustedes las expertas, con este asunto del LTGB, con este asunto de trans, con este asunto, eso todavía no ha cambiado, pero en una generación probablemente ya tendremos alguna situación. No, señores, cuando nos vamos al fondo, como quiera la variable, va a seguir siendo binaria. Porque una cosa tiene que ver con lo que tú realmente eres y cuando te hacen un ADN, aquí hay 2 o 3 que tienen formación en el área de bioanálisis, en genética. El ADN al final te va a dar uno de esos dos. No hay ni punto medio, ni hay tercer ni cuarto sexo. Eso no existe. No hay vuelta, no hay vuelta. No hay vuelta. Por más que le brinquen, salten y pataleen, eso va a seguir siendo una variable binaria. Me alegro, me alegro, me alegro. Para siempre. Ahora si Dios se puede, pero eso no. Sí pueden ponerle el GLBTI, que yo qué. Sí, pero la variable aquí es sexo, no tiene nada que ver con preferencia sexual, ni mucho menos que es otra variable, muy distinta. Y negocios, y negocios. Ay, sí, maestro, mejor no entremos ahí. No. Sigamos aquí con nuestra variable binaria, que así a mí me gusta, que siga binaria. Exacto. Entonces, luego tenemos el peso. El peso, ustedes saben que es una variable, dijimos, ahorita. Cuantitativa continua. Exacto. Así mismo es. Un resultado de citología puede ser nominal, cualitativo nominal. Sí, pero también había solamente 3 resultados, exacto, negativo, positivo, dudoso.
Exacto, pero si ponen negativo o positivo y la ponen binaria también es correcta. Sí, en el caso de que no tuvieran la opción dudosa. Pero en este Exacto. caso, como dudoso es un resultado, como muy bien dice Ramona, entonces ya pasa a ser otra categoría dentro de la variable y por eso entonces es una variable nominal y no es en este caso entonces binaria. Exacto. Y un resultado de cultivo que también no cabe lo que han hecho bioanálisis, no podría resultar un cultivo dudoso. Que no crezca claramente lo que hemos cultivado. No, Porque se le daría más tiempo. Ah, se ok, le daría perfecto. más tiempo o se hace una resta de una de las cepas y se resiembra, pero no se ve dudoso, ¿no? Ah, entonces negativo o positivo. O positivo, sí, Es maestra. binaria. Esa Ya, es pues. como sexto, ya dije que es binaria esa también, eternamente. Me alegra que usted lo haya dicho así, con tanta propiedad. Entonces, vivo después de 6 meses, pues eso tampoco es negociable. Está vivo, está muerto, ¿sí o no? Es binaria. Perfecto. Dice el maestro Paulino, con previa definición de los criterios. Así es, maestro. Primero, tener claro, por eso ustedes saben que hay una tabla de operacionalización de las variables. Nosotros quisiéramos tener el chance y la oportunidad de al menos repasar eso en la próxima clase. Ahí en esa tabla de operacionalización, uno de los elementos que nos ayudan a nosotros a tener esto claro precisamente es tener definida la variable, qué uso y cómo la vamos a emplear en nuestro estudio, en nuestra investigación. Sí. Eso es lo que hace la diferencia. Vamos a poner un ejemplo de un trabajo que hicimos. ¿Cómo operacionalizamos la variable? Porque como acaba de decir la maestra, Olga, en el cuadro de operacionalización es que vemos las variables que vamos a utilizar, lo que queremos investigar y de ahí va a salir nuestro cuestionario. Y eso es lo que de ahí vamos a analizar porque ahí uno ve claro cómo uno va a desglosar esas variables. Jenny Hill lo ha dicho en el chat de un modo bastante sencillo, me gusta. Ella dice, la operacionalización es como un juego divertido, podemos jugar con las categorías, efectivamente, así es. Y el maestro Paulino completó esto que ha dicho Jenny cuando dice con previa definición de los criterios, y así es justamente. Exacto, muy bien. Sigamos. Luego aquí ya tenemos un ejercicio sobre la medida de tendencia central, específicamente el cálculo de la media. Dice, supongamos que las alturas en centímetros de 5 estudiantes del diplomado de investigación científica en ciencias de la salud fueron esas 5 medidas, ¿verdad? Entonces dice que calculen la media, ahí hay una M, pero es un error de digitación, de las alturas de los estudiantes. Entonces, la hicieron, le dio ese mismo resultado. Ustedes saben que la media representa el promedio de los datos, donde Sí, sumamos todas las medidas y las dividimos entre el total del número de medidas. En este caso es 5 porque fueron solamente 5 alturas desde 5 estudiantes. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el promedio de altura en centímetros de los estudiantes del diplomado de investigación científica en ciencias de la salud es de 167.1 centímetros. Realmente da 0,6 y ustedes lo redondearon porque, como usted explicó en la clase, después del punto había un solo decimal. Así es. Y yo confieso que yo puse .06. Así que yo la tengo bien, pero mal. Porque no respeté que era un solo decimal después del punto. Yo puse .0. Es una fineza que por favor ténganos un poquito de piedad, porque ustedes lo refirieron, que debía haber una homogeneidad en el planteamiento de las unidades, y ahí yo no recordé eso, pero ya veo que la respuesta correcta, la ultra correcta, en vez de 166.06, que eso es lo que da matemáticamente, es 167.1,
porque todas las unidades que Las ustedes medidas habían dicho tenían eran solamente punto un decimal. cero, un solo decimal. Así que Así confieso que está bien, pero mal. Ay, Sorry. me encanta, maestro Valenzuela. Lo importante, como ustedes pueden ver, nosotras nos tomamos el tiempo después de asignar, de hacer esta discusión, porque aquí es donde se ve el aprendizaje. Y me parece que la reflexión que usted acaba de hacer, pues ya le deja a todo el mundo claro que por qué la semana pasada le decíamos respecto a eso, a respetar los valores decimales para que haya coherencia, uniformidad y la fineza en la colocación de esos valores, y entonces también sean apropiados a la lectura, sea agradable. Me parece muy buena su reflexión y qué bueno que pudieron todos entenderlo. Ranili y yo, viendo la reacción, Ranili, que hay en el chat, que se van agregando y poniendo como ahora se usa, de que por 3, somos 4, somos 5, vamos a perdonarle ese pequeño desliz de ustedes, así que no vamos a... Muchas gracias, muchas gracias. Así que tranquilo, maestro, y los demás. Seguimos, Ranil. Sí. Luego, era el mismo cálculo, pero con la mediana, que representa el 50%, la mitad de los datos. En este orden, si recuerdan en la presentación, yo siempre les dije que lo ideal cuando tenemos la información es ordenarla de menor a mayor. Y que cuando la mediana de los datos es par, como en este caso que 10 es un número par, pues se suman los dos valores del centro y se dividen en 2. Y ahí tenemos el resultado. ¿Le dio eso? Exactamente eso. Mi pregunta Exactamente. para ustedes es que Me como... voy a parar un segundo. Aquí la del error fuimos nosotras, porque aquí sí le pusimos 2 decimales y solamente... Sí, debieron poner 2.2 entonces, ¿verdad? Sí. Tú Sí, ves, ya aquí veo. estamos en empate, Ranili. Estamos en empate, Bueno, sí. eso es bueno, Y te así, voy a así que pedir aprendemos. te voy a hacer 2 minutos porque tengo que ir al baño. Olga, te dejo con ellos. Sí, como muy bien ustedes dijeron, fíjense ahí en la diferencia, 169.15, ahí como pasa de 5, yo lo estaba escribiendo de hecho en el chat, que si pasa de 0.5, podemos entonces inmediatamente redondear aquí, como no tenía 2 valores, después del punto decimal y le cabía muy bien redondear para llegar a 169.2, y entonces estar en complemento parejo con la cifra que estábamos buscando, lo correcto era nosotros poner ahí 169.2. Muy bien, buena observación. Quisiera saber si a modo general existiese alguna otra pregunta o si se le dificultó a ustedes de alguna manera. Estos dos cálculos son elementales, si ustedes verán cuando estemos mirando otro tipo de medidas, incluso medidas de dispersión, lo importante que es nosotros saber calcular estas que son las dos más sencillas en el caso de las medidas que se usan en bioestadística y que se usan muy regularmente, porque de hecho con esta nosotros podemos determinar muchos comportamientos de muchos de los elementos observables en una investigación, y el proceso base de la investigación parte muchas veces de las medidas de frecuencia, y algunas veces no entendemos la importancia que tienen ellas dentro de cualquier proceso investigativo. Una sabanito. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o comentario? Y yo, Olga, Adelante, Amanda. que también podemos utilizar la fórmula en Excel. Sí. No se sabe el manual, pero también Excel te la da bien rápido. Sí, yo voy a subirles, además de esa, le voy a subir en Excel y para el cálculo de la muestra. Tanto en distintas maneras para el cálculo de la muestra ya creadas en un archivo de Excel para que ustedes la descarguen y ya solo con colocarle el número de la población y seleccionar otras cosas, puedan ustedes tenerlo para avanzar y hacer los cálculos. Al igual que en esto también, cosa de que ustedes lo tengan ahí como un recurso extra. Pero no se lo digan a la maestra Noemi. A Isabel Noemi. Me gustaría que algunos de ustedes nos podrían a nosotros mencionar a modo general, ya que llegamos a esta parte del ejercicio. Creo que este era el último.
para que nos digan a modo general cómo fue la experiencia, qué sienten ustedes al haber experimentado la selección de esto y qué importancia van pudiendo ustedes identificar en el área de la bioestadística para los fines investigativos que son el propósito por el cual usted se agregó a este diplomado. ¿Cómo ahora piensan ustedes que esto podría serle de utilidad, incluso y tomando en cuenta las líneas propias de investigación que les están estimulando a seguir en el diplomado? Me gustaría que al menos 3 de ustedes se animaran a decirnos algo. Tengo la mano levantada de Smelsi y tengo a Pablo. ¿Alguien más después de ello? Pues será bienvenido. Smelsi, por favor. Ay, maestra, se me quedó levantada la mano de ahorita. Desde ahorita, muy bien. Pablo. Yo lo que quiero es saludar la iniciativa tan oportuna de corregir las tareas frente a nosotros, porque se supone que debemos tener un aprendizaje y una formación pues correctiva, formativa realmente. O sea, que uno vaya aprendiendo, no realmente pasar el tema por pasar y no saber qué tuve mal y qué puse bien. O sea, que esa iniciativa es muy buena y ojalá que todos sigan así. Porque ahí yo puedo identificar qué puse mal y cómo lo voy a corregir, que es lo importante para no volver a cometer el error. Muchísimas gracias. Esa es la idea, porque imagínense, para nosotros había sido muy fácil corregir y poner, como dicen, incluso le hubiéramos creado, ponga la respuesta bien o mal en un cuestionario activo en la plataforma, pero lo que queremos es que ustedes tengan una buena experiencia de aprendizaje. Claro, eso es lo importante. Luego tenemos a, diga. Esa es la diferencia entre un maestro y una gente que da clase. Fin. Ay, caramba, no me sonrojo porque como ustedes pueden ver, mi colorcito no me lo permite, pero créanme que estoy sonrojada por dentro. Entonces, luego de que Pablo nos ha llevado arriba, que casi me pego al techo, vamos ahora a permitir a Jenny Hill, que es la que sigue con la mano levantada. Maestra, usted y yo somos de un color parecido. Yo digo que me pongo morada y no roja. Pues de ahora en adelante así lo diré. Ya usted me solucionó mi dificultad. Bien, a mí me pareció la primera parte excelente y yo tengo dos aprendizajes importantes. Las variables me ayudan a delimitar bien lo que yo quiero investigar y también especificar qué respuestas yo quiero que esa persona me dé o qué información quiero levantar, qué datos quiero levantar de la fuente que yo necesito. Eso es sumamente para mí básico. Excelente, gracias Jenny. Tengo también a María Olga, la maestra María Olga Roques. Sí, realmente yo creo que ha sido beneficioso todo lo que hemos aprendido, la manera en que se ha corregido la tarea, pues enriquece más el conocimiento. Y el diplomado lo encuentro que sí, que nos ha ayudado muchísimo, porque es que hemos refrescado muchas cosas que estaban allá abajo guardadas. Así que excelente, muchas felicidades, maestra. Bien, Gracias. muy bien. Y nos gustaría escuchar Laura Cuevas y luego, por último, a Santiago Valenzuela. Bueno, a mí me ha gustado mucho esta metodología porque haciendo el conocimiento llega más profundo y fue un ejercicio muy práctico que nos puso a pensar, a razonar y ahora después de la corrección a razonar más porque los que cometimos algunos errores ya sabemos por qué lo malinterpretamos. Y es algo que nosotros vamos a poner muy en práctica en nuestros proyectos de investigación, o sea que ha sido muy oportuno este trabajo. Excelente, nos agrada mucho que hayan podido tomarlo de esa manera. La idea, como hemos dicho, no es que ustedes reprueben ni que saquen mala nota, como nos dicen regularmente de que somos niños, sino que de alguna manera eso puede facilitar el aprendizaje, el hecho de que podamos tener esta parte de conversatorio. Así que excelente y mira, me ha encantado todo lo que están escribiendo también en el chat. Creo que me queda uno de ustedes, ¿verdad? Maestra, fíjese, yo le quería decir que solamente enseña bien el que sabe mucho.
cuando uno analiza las medidas de tendencia central con esas variables numéricas, cuantitativas, para uno entenderla, eso la ponen en China y uno lee media hora y todavía no tiene claros los conceptos. Pero ustedes en un minuto aterrizaron a uno con lo básico, lo fundamental de media, mediana y moda, y de una manera inolvidable. Y le puedo testimoniar que en otras fuentes uno había abrevado y se quedaba siempre con dudas. Por eso yo les digo que ha sido un aporte muy importante, realmente básico, y por más que uno lea, cuando la fuente no es clara, categórica, simple, prístina, a veces se confunde uno, pero lo que ustedes han enseñado es inconfundible, como aquella emisora que quizás ustedes oyeron alguna vez, Onda Musical. Lo que saben eso de la inconfundible Onda Musical es que tiene una cierta edad, así que cuidado con revelarlo. Bueno, maestro, yo me sonero de ahí porque yo ni idea. Lo voy a buscar ahorita en internet. Bueno, ya luego de esta retroalimentación de ustedes, qué bueno que les guste este estilo que tenemos nosotras de trabajar. Esa es la intención de hacerlo así. Vamos entonces, Ranilia, a que se continúe con lo otro que tenemos previsto para el día de hoy, para aprovechar entonces ya los minutos que nos quedan, que son 45. Sí. Vamos a compartir la presentación. Ya se ve. Está en eso, ahí viene. Es la misma presentación del sábado que no pudimos concluir. Le vamos a dar un repaso rápido a los primeros conceptos, porque ya con lo del ejercicio creo que quedamos más o menos satisfechos, y le agradezco a Santiago Valenzuela por su comentario sobre nuestra docencia, y la verdad es que estamos muy contentas. Hoy la y yo hoy no dormimos. Mira, ya Francisco Paulino, el maestro Paulino ya reveló su edad porque está comentando en el chat sobre Onda Musical. Yo no he visto a nadie más escribiendo sobre eso. Y se le da homenaje a Mario Báez Asunción, que era micrófono de diamante, el dueño de Onda Musical, una de las mejores voces, todos los domingos, poniendo música de Daniel Santos y de todos los boleros viejos. Señores, eso son cosas que ya no las hay, ahora lo que hay es dembow y cosas que no se parecen a la música, por eso hay que abrevarse en eso, y eso todavía está en el aire, ¿eh? Así que como Tres Patines todavía está vigente, Onda Musical todavía está vigente, afortunadamente. Pues vamos a Ranili. Gracias, maestro. Recordar el concepto de variables, que ya yo le dije que se queden, que son las características medibles y observables en los sujetos. O sea, es lo que queremos investigar. Ahí está la definición en la presentación. Ya eso, ya se está dando un repaso rápidamente, porque ya eso lo vimos. Y los valores que toman cada una de las variables en los diferentes sujetos, pues son los datos, como ya lo vimos en el ejercicio. Eso quedó claro. Luego tenemos lo que es la variable de interés y la variable de exposición. La variable de interés, pues como lo pueden, es la variable dependiente, la variable de respuesta, la variable que es el centro de nuestra atención, cuya ocurrencia estamos interesados en comprender. Y la variable de exposición es la variable independiente o explicativa, la variable que puede influir en la ocurrencia de la variable de interés. Luego este es un ejercicio que ya vimos de ejemplo y que es igual a los otros tres que discutimos anteriormente. Sobre Se te quedó frisada, Ranili. Tú puedes, sigue, pero ella adelantará. Sí. Sí, que este es un ejemplo del ejercicio que vimos anteriormente sobre la variable de interés y variable de exposición. En este caso es sobre el consumo de tabaco durante el embarazo.
si influye en el bajo peso al nacer. Entonces, la variable de interés está claro que es el bajo peso al nacer de los niños. Y queremos ver si influye que la madre come durante el embarazo. ¿Sí o no? ¿Se ve claro ese en ese ejemplo? Está en la anterior, ahora sí. Sí. Y luego el ensayo clínico aleatorizado para determinar la eficacia de un nuevo tratamiento para la hipertensión arterial. La variable de interés, pues, es la hipertensión arterial. Y la disposición, el tratamiento, el actual o nuevo. Bueno, aquí está ya la clasificación de las variables según su tipo, que ya eso lo vimos, categórica y cuantitativa. Las categóricas o cualitativas, ya vimos las ordinales, que son las que susceptibles a ser ordenadas de un orden lógico, ascendente o descendente. Y las nominales, que son las variables que no siguen ningún orden. Vimos que ahorita hablamos sobre la nacionalidad, pero también estamos sobre el grupo sanguíneo, porque que alguien tenga sangre tipo A o tenga tipo O, pues no está por encima una de otra. Y las binarias o dicotómicas, las que solamente pueden tomar dos opciones. Las cuantitativas o numéricas, ya vimos que las discretas son las que solamente toman números enteros, número de partos, no de hijos, porque tiene 2.5 hijos, o no tiene, que sería 0, o tiene 1, 2, 3, y las cuantitativas, que son las que sí pueden tener escalas y pueden tener decimales, como el peso, la altura, la presión arterial. Entonces, aquí vimos lo que es la estadística descriptiva, que es un conjunto de procedimientos que permiten resumir mediante métodos numéricos y gráficos un conjunto de datos. El análisis descriptivo de un conjunto de datos tiene doble objetivo. Uno es controlar la calidad de los datos, o sea, detectar posibles errores en los datos que pueden comprobarse y corregirse en caso necesario, y describir las variables a estudio. Ranili, discúlpame, verifica si hay alguien en la sala en espera, por favor. No. Ok. No, por lo menos no me lo presenta aquí. Adelante. Y el análisis descriptivo pues depende del tipo de variable. Entonces, las variables cualitativas o categóricas pues se representan gráficamente por tablas de frecuencias, y los gráficos que utilizamos pues son los diagramas de barras y diagramas de sectores. Eso es súper importante tenerlo pendiente cuando tenemos los datos y lo vamos a representar gráficamente, dependiendo del tipo de variable cómo debemos proyectarlo. Porque ya vimos que en variables cualitativas pues utilizamos tablas de frecuencia, diagramas de barra o de sectores. Y puede ser una pregunta de examen, Olga. Entonces, pues las tablas de frecuencia, este es un ejemplo de una tabla de frecuencia que debe llevar un enunciado que las explique totalmente sin necesidad de recurrir al texto. Por ejemplo, el título dice claramente que es método de nacimiento de 600 bebés nacidos en un hospital. O sea, si nacieron por force, cesárea o por vía vaginal, aquí dice normal. Debe indicar los totales de cada una de las columnas numéricas. Pues ahí ven que los totales representan que son 600, como dice la tabla, el enunciado en su título. Deben indicar claramente
las unidades de medida. Y los datos de una misma columna deben venir expresados con igual número de decimales. Eso ya lo habíamos visto. Los diagramas de sectores, pues son lo que llaman en pastel o torta. Es un círculo en el que cada categoría de la variable se le asigna un sector del área proporcional a su frecuencia absoluta o relativa en porcentaje. Es súper importante tener en cuenta que cuando seleccionamos este tipo de gráfica, debe de representar un 100% total de los datos. Por eso tiene entre paréntesis porcentaje. En el diagrama de barras, pues es un gráfico en el que las categorías de las variables se representan sobre el eje horizontal y sus frecuencias o equivalentes o porcentajes sobre el eje vertical. Estos son los aspectos claves de un diagrama de barras. El diagrama utilizado para representar gráficamente variables categóricas o cualitativas. Cada barra representa una categoría y la altura de la barra es igual a su frecuencia absoluta o relativa, porcentaje. Todas las barras tienen la misma amplitud y están igualmente espaciadas. Debe haber un espacio entre cada barra para enfatizar que se trata de una variable categórica o cualitativa. Y si la variable es categórica nominal, la posición de cada categoría en el eje horizontal es arbitraria. En el eje vertical debe comenzar en 0. Entonces, el análisis de las variables cuantitativas están muy relacionadas, las numéricas, a la medida de tendencia central, como ya vimos, que son la media, la mediana y la moda, y las medidas de dispersión, que se representan o indican lo dispersos o agrupados que se encuentran los datos, que es el rango, la desviación estándar y la varianza, y el rango intercuantílico. Y los gráficos tenemos el histograma y las diagramas de caja. Bueno, ya vimos cómo se calcula la mediana, que representa el promedio, lo vimos en la ejercicio anterior, creo que no tenemos que detenernos ya en eso. Aquí también está el ejemplo de la mediana cuando es número impar. Cuando es impar, recordemos que ordenamos siempre de menor a mayor los datos siempre, y si es impar, pues está muy simple. Tomamos el del centro y ese representa la mediana. Cuando es impar, si fueran, por ejemplo, 5, en vez de 6, que tiene este ejemplo, la mediana sería el 55.6 si fueran solamente 5. Pero como es par, en este caso, pues sumamos los dos del centro y lo dividimos en 2. La moda, pues es el número que más se repite. Y aquí están algunas características o propiedades de lo que son la medida de tendencia central, la media, la mediana y la moda. La media es sensible a los valores extremos, la mediana y la moda no. La moda es muy sensible a pequeños cambios en los datos. La mediana y la moda pueden determinarse gráficamente si la distribución de los datos es simétrica a la media, la mediana y la moda son iguales. Si la distribución de los datos es asimétrica, hay asimetría a la derecha, la mediana es mayor, la media es mayor que la mediana, y si es asimétrica a la izquierda, la media es menor que la mediana. Pues eso va a depender de cómo se ve la distribución.
Entonces, el rango, medida de dispersión más simple y de mayor valor intuitivo, que se define como la diferencia entre el mayor y el menor valor. Aquí está el ejemplo. Siempre ordenamos. El menor valor, el mayor sobre el menor, pues este nos expresa lo que es el rango. Dado que está basado únicamente en dos valores extremos, su valor aumenta conforme aumenta el tamaño de la muestra, ya que aumenta las posibilidades de que aparezcan valores extremos. ¿Hay alguien en sala de espera, Ranely? Ah, sí, ahora sí, ya listo. Entonces, déjame ver, porque cada vez que le doy, admito a alguien se me frisa. Sí, perfecto, está bien. El proceso, la desviación estándar, pues, es un proceso inductivo que da lugar a la definición del valor estándar. Entonces nos planteamos encontrar una medida de dispersión en la que participan todos los datos. Calculamos la diferencia entre cada observación y la media y se calcula la media de las diferencias. Es importante que no se preocupen tanto por calcular esto manualmente, ya que no vamos a dejar tarea, pero no por eso, sino porque es una, como hablaban ahorita, toda esa información desde el Excel hasta cualquier programa estadístico, pues te dan los resultados. Lo importante es saber qué nos dicen esos resultados para poderlo interpretar. Y me encantó lo que dijo el maestro, que están explicados así sencillamente que todos lo podamos entender, que es lo importante, que podamos interpretar qué es lo que esos resultados nos dicen. Entonces, nos planteamos encontrar una medida de dispersión en la que participan todos los datos, como se dijo, hice la presentación anterior. Calculamos la diferencia entre cada observación y la media. Calculamos el cuadro de la diferencia entre cada observación y la media al cuadrado. Calculamos la media de los cuadrados de las diferencias, dando lugar a lo que se conoce como varianza. Y listo. Aquí quedamos en la semana pasada, que fue en los percentiles. Si ordenamos los datos de menor a mayor, se define el percentil y como el valor que deja a su izquierda el % del total de las observaciones. Se te volvió a frizar, Ranely. Y ahora. Todavía, pero ella cambiará. Sí, obvio. Entonces, ¿pero me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Entonces, los percentiles 25, 50 y 75 se denominan primero, segundo o mediana y tercer percentil. Si ven, el 50 es la mediana porque la mediana representa el 50%. El primer percentil porque es como un cuarto. Perdón, y el 75% el tercer percentil. El percentil 5 es el valor de la distribución que deja a su izquierda el 5% de las observaciones. Como lo ven en la primera grafiquita, se observa. Eso que está sombrado en negro es el 5%. El percentil del 95%. Todo lo demás 95%. Que se dice entonces. El percentil 95 es el valor de la distribución que deja a su izquierda el 95% de las observaciones, como se ve en la próxima gráfica que está debajo.
el 90% de los datos, ¿sí? Yo no sé si es mi computador, pero ya yo no veo nada. ¿No se está compartiendo? Se está bien. Ah, pues tiene que ser el mío. Tengo la pantalla negra yo. No, porque cuando por ejemplo admito personas como ahora, como que se me bloquea la pantalla, que no puedo ni para adelante ni para atrás. Entonces, Ya, gracias. Perfecto. Sigamos. De acuerdo. Ya estamos terminando, ¿eh? Hoy vamos a terminar unos cuantos minutos antes, lo prometo. Bueno, no se puede prometer las cosas, le he dicho a alguien, porque ahora tú no quieres moverte. Ay. El percentil también nos ayuda a nosotros. Es una medida de posición que también nos ayuda a ver el orden. Pues, Ranili ha hablado desde el inicio acerca de lo importante del orden de los datos. Y entonces cuando vemos la gráfica con esa forma que se da ahí, ¿alguien me puede decir cómo regularmente se le llama a esa forma que está en esos gráficos que estaban en la diapositiva anterior? Parece una campana, maestra. Campana de Gauss. Excelente. La campana de Gauss. Pero este Gauss. grupo 1A, Ranil, y todo el mundo aquí va a sacar 100, parece. Se saben todo lo que se le pregunta. Entonces, fíjense cómo esa campana era de una forma muy irregular, y siendo tan regular nos ayuda a mirar con una selección apropiada de la muestra, una distribución apropiada. Cuando ella anda tan inclinada de un lado o del otro, quiere decir que no hicimos una distribución representativa apropiada. Y entonces eso es lo que acaba afectándonos a nosotros en el proceso también de expresar o externar los resultados, porque entonces esos resultados no son extensivos a todos y a todos los individuos que están representados por esa muestra. Por lo tanto, es importante también ver que esa forma, como muy bien han dicho ustedes, de campana regular, y esto de esa distribución de percentil nos ayuda a mirar como también una excelente selección de la muestra, porque no se está hablando de hacia más un lado o hacia uno de los extremos más, porque como ustedes vieron, esos extremos representan un porcentaje bajo en relación al gran montón de datos que quedan justamente en el centro, que es lo que está explicando Ranili, cuando entonces distribuimos eso en cuartiles. Adelante, Ranili. Sí, y aquí vemos un ejemplo del percentil 25. Si ordenamos los datos de menor a mayor, el percentil 25 será que el valor que deja a su izquierda el 25% del total de las observaciones. Entonces, miren un ejemplo aquí donde lo ven claramente, dice, calcula el percentil 25 de las alturas de 12 estudiantes. Ahí dice el máster de salud pública, porque no lo cambiamos, pero es de 12 estudiantes del diplomado de investigación científica en salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ordenamos los datos de menor a mayor siempre. Y decimos 25% de 12 es 3. Entonces, como ya lo ordenamos, vemos que después de contar 3 lugares, el siguiente lugar es el que corresponde al percentil 25. En este caso fue la persona que tenía una altura de 160 centímetros. ¿Se ve claramente ese ejemplo? Muy claro. Bueno, este es otro ejemplo que tenemos sobre el percentil 75. Es 75 sobre las 12 alturas, que es 9, pues contamos los 9 lugares y el 10, el siguiente, pues es el percentil 75. Igual que el 25, solamente que aquí es 75 de 12, que es su posición 9. Entonces, aquí tenemos que el análisis descriptivo de variables cuantitativas. Dice, ¿qué medida de centralización y de dispersión utilizar para describir una variable cuantitativa? Muy Pues, importante esto.
Sí, porque si la distribución de los datos es simétrica, la medida de tendencia central es la media. Pero, y la medida de dispersión, la desviación estándar de su acompañante. Pero si la distribución de los datos es asimétrica, pues la medida de tendencia central es la mediana con el rango de medida de dispersión, ya sea percentil 25 o 75. Esa pregunta ya nos la hizo una maestra en la clase pasada, que cuando los datos son, por ejemplo, de grupos poblacionales, si estamos trabajando con población adulta, joven, pues utilizamos la medida de desviación estándar. Ahora, si estamos trabajando con una población que es muy amplia, que hay niños, jóvenes, adultos, pues deberíamos utilizar la mediana con el rango intercuantílico. Serían las medidas apropiadas para utilizar, para calcular. Maestra, por favor, ponga la diapositiva anterior donde está el percentil 75, por favor. Sí. Ahí está. Muy bien. Esa presentación en PowerPoint está en la web, ¿verdad? En el diplomado, ¿verdad? Sí, se la vamos a colocar ahí. Es muy interesante, muy interesante. Yo le estoy tomando fotos como toditos nosotros, ¿verdad? Porque ya tenemos esa data en base a la foto que tomamos, pero si está allá arriba en el diplomado. Sí, se la vamos a colocar y la grabación también, sí. Excelente. Gracias. Ahora tengo que investigar cómo volver para atrás cuando ella quiera. Porque pero no fue por su pregunta, sino porque admití a alguien. Pero ya. Ahí va. Sí, el problema es, entonces recordando, las variables cuantitativas se representan gráficamente en histograma. El gráfico en el que las categorías en las que se divide las variables cuantitativas se representan sobre el eje horizontal y sus frecuencias o equivalentes a porcentajes sobre el eje vertical. El área de cada barra es proporcional a la frecuencia absoluta o relativa. No hay espacios entre las diferentes barras correspondientes a los diferentes valores de la variable. Esto es lo que llamamos histograma. Aspecto clave del histograma es que el eje horizontal debe ser continuo y no debe haber espacio entre las barras. El eje vertical siempre debe empezar en 0. El área de cada barra representa la frecuencia absoluta o relativa. Y la amplitud de cada barra es el tamaño del intervalo para cada categoría en la que hemos dividido las variables cuantitativas. Este es un polígono de frecuencia. Es un gráfico que se construye uniendo los puntos medios de cada superficie de las barras del histograma. Si alguno de ustedes tiene alguna basecita de datos, pues puede en Excel. Puede intentar hacerlo. Esa gráfica. Con esa guía. Y esto es las 3 formas comunes de la distribución de frecuencias. Pues ya la maestra Olga había hablado sobre eso, si no me equivoco. Sí, no, hablaron ellos más que yo. De una vez respondieron sobre lo de la campana y todo. Ajá. O sea, aquí están. La primera es simétrica y con forma de campana, altura. La siguiente tiene asimetría o es asimétrica a la derecha. Y la tercera es asimétrica a la izquierda. Son las 3 formas menos comunes de distribución son las que están debajo. Bimodal y inversa. Hay una, quisiera me explicaran, por favor. Fíjense, cuando habla asimetría a la derecha,
Eso está a la izquierda del observador, ¿entiendes? Así Y es importante, y cuando habla simetría a la izquierda, eso está a la derecha del observador. Y entonces nos gustaría que ustedes nos dijeran, ¿eso es una convención internacional? ¿Eso se mira en espejo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuéntenme. Es en espejo. Ok. Es en espejo. Siempre lo que está enfrente de nosotros, lo que para nosotros es la derecha, al frente de nosotros en espejo queda hacia nuestra izquierda. Una convención. Así es. Como una radiografía de tórax. Así mismo. Habló el Exacto, imagenólogo. Sí, no, de hecho en radiología creo que hablan de eso realmente. Sí. Sí. Entonces. Mira la gráfica de abajo, la bimodal, cuando hablaste ahorita de la moda. Y ahí es donde se puede ver. Recuerden que la moda tiene varios tipos. La moda como tal, si es uno solo que se repite, pero si son dos es bimodal. Tenemos multimodal si son varios, los que se repiten con mayor frecuencia. Y entonces miren la gráfica de un bimodal, por ejemplo, cómo se podría ver. Sí. Las dos jorobas de arriba de las campanas, parecen dos jorobitas de camello, son esos dos puntitos, ahí es donde está uno de los números que se repite más, que es la primera moda, y en la otra está el otro número que se repite más, que es la segunda moda, que es entonces bimodal por eso. Sí. Bueno, pues, Podemos seguir. Sí, yo creo que estamos terminando ya. Lo que queda es la parte de resumen, pero esto la tengo frisada porque admití casi a alguien ahora. Yo lo estoy admitiendo en cualquier momento bajo el criterio de que yo sé que algunas veces el internet nos saca. Sí. Y estamos en una etapa que hay que tener flexibilidad porque yo soy de las que piensa que lo más importante es la parte humana. O sea, si no nos consideramos... Eso está muy bien, pero somos hoy 92. Yo estoy sorprendido, eso es muy bueno. El diplomado tiene 92. Pero ¿cuántos estudiantes tiene el diplomado? Normalmente somos unos 40 y pico, pensaba yo. Solamente hay 40. Yo veo 40. Yo tengo aquí. No, lo que pasa es que el chat son 92, perdón. No me asusta. 93 chat, perdón, y 40 participantes. Digo yo, pero bueno. No me asuste, porque ya yo dije, se nos colaron lo del grupo B. O los hackers, yo estaba pensando ya en los hackers que estaban interrumpiendo. No sé. Sí, pues esto que ven aquí es una gráfica que representa los diferentes percentiles, como lo ven, 25, 50, que es la mediana, y el percentil 75. Esa es una gráfica. Y aquí pues ya estamos en el resumen. Y tenemos los tipos de variables. Ya vimos que las categóricas o cualitativas, que son susceptibles de ser medidas, y ya vimos en qué se dividen. Yo creo que ya eso lo sabemos. Sí, me parece que podría quedársele para cuando le compartamos la diapositiva, a ellos les sirva de repaso. Pero como ya tú repasaste parte de esos elementos con el ejercicio, creo que esas podrían quedarse para que me dé tiempo a que podamos instruir sobre qué vamos a hacer de asignación, que va a ser simplísimo, y entonces qué vamos a tener la próxima semana. Exacto, pues lo que es la descriptiva, que es el conjunto de procedimientos que permiten resumir mediante métodos numéricos y gráficos un conjunto de datos. El doble objetivo, que era la exactitud de la calidad y describir las variables de estudio. Y que el análisis descriptivo de una variable depende del tipo de variable. Aquí como se representan gráficamente, que es lo que acabamos de ver, tanto en las cualitativas como en las cuantitativas. Y ya entonces le voy a ceder ahora a la maestra, Olga. Papi, sácame Sí.
Un bulto que hay en el carro. Hay alguien con el micrófono abierto. Yo quisiera decirte un día algo que tú lo aceptaras con gusto. Y Hola, fuera de azúcar ya eso, Laura. Sí. Bien, Ranieri, por Perdón. favor, ayuda a Laura ahí con el micrófono. Excelente. Entonces, mis estimados, el día de hoy hemos visto como una cantidad de ejercicios que pueden ustedes ya tener el antes y después de la realización a partir de la explicación. Creo que eso resulta bastante favorable para que ustedes puedan comprender estos elementos que son la base de cualquier estudio bioestadístico. Entonces, lo que vamos a tener el próximo sábado es empezar a motorizar esto que hemos visto y a trabajar otras medidas en conjunto, pero a introducirnos en el mundo de los indicadores. Como esta es una formación en donde por asuntos de tiempo no podríamos estar desglosando cada uno de los tipos de medidas, lo que vamos a hacer es que el sábado, junto con los indicadores, vamos a ir haciendo alguna mezcla interesante para que ustedes puedan trabajar el tema de las medidas y también algunas medidas básicas que todos debemos conocer cómo se calculan, como es el caso de la razón, proporción, que al final son las que nos ayudan a entender otro tipo de medidas y otros tipos de cálculos en el mundo de la bioestadística. Nosotras les volvemos a invitar a que ustedes dentro de la plataforma se animen a ir completando dos actividades que hemos dejado desde el primer día. Una es el glosario, en donde le estamos pidiendo que ustedes coloquen términos estadísticos, los definan, pongan la fuente y unan con algunas palabras clave para que formen entre ustedes un glosario general. Y número 2, el foro vivo que tenemos ahí, que yo le he querido llamar que es un foro vivo porque a la medida que va pasando cada día de clase, por la forma en la que ustedes se van expresando y demás, uno se va dando cuenta cómo han podido ustedes ir entendiendo la importancia que tiene esta área de matemática aplicada en los estudios de investigación que podemos hacer. Así que quisiera saber si antes de irnos tienen alguna pregunta, tras agradecer el buen comportamiento que como siempre tienen y la interacción tan dinámica con la que hemos podido desarrollar este método de hoy, de traer los ejercicios para que a través de ello podamos discutir los elementos teóricos que trabajamos una parte la semana pasada y otros que fueron complementados el día de hoy. Quisiera saber si hay alguna pregunta, comentario, algo que no hayan entendido, que se sepa que los que no han terminado de subir sus ejercicios pueden hacerlo. Lo interesante era, como le habíamos dicho, no es que no hagan la tarea o que no se la vamos a recibir si la envían a partir del día de hoy. Claro que sí, está para recibirse, todas están ahí abiertas hasta el día 4 de octubre, como había dicho el primer día, pero es interesante que ustedes tengan la vivencia de tratar de desarrollar los ejercicios previamente para cuando nos reunamos aquí, entonces puedan hacer ese análisis autoevaluación que como muy bien ustedes han dicho, algunos al darles la palabra hace un ratito, pues les sirvió también para aprender más. Y creo que es lo que también los que somos docentes, que estamos acá, podemos replicar en nuestros grupos de trabajo regular con los estudiantes de grado. Tenemos 3 personas que han pedido turno. Tengo primero a Esmelcy Cabrera, luego tengo a Laura Cuevas y luego a María Olga Roques. Maestra. Sí. Sí. Y los que la enviaron, que quieren hacer alguna corrección, ¿también tienen derecho a hacerlo? Yo voy a revisar si lo pusimos solo para una entrega. Yo sé que usted está riendo porque alguna travesurita hizo. Ay, santo. Yo voy a revisar. Por lo menos ya entendí. Sí, pero como les dije, el asunto acá, sí, se lo podemos permitir, claro que sí. Porque realmente la intención es que ustedes pudieran interiorizar y sentirse con el compromiso de entregar y autoevaluarse. Porque como dijimos, la idea aquí no es que decirle le da menos 10, esa no es la idea. La idea es que, y como ustedes muy bien han podido preguntar y entender, nosotras dos nos quedamos con la tranquilidad de que todo el grupo sabe desarrollar el ejercicio.
Por tanto, si eso es el resultado del día de hoy, nosotras podemos considerar que ha sido una intervención exitosa. Y si todavía hay alguien que tiene alguna pregunta respecto a los 5 ejercicios, pues puede hacerla para que al momento de renovar o corregir su tarea tenga la oportunidad de entonces hacerlo de manera correcta. Y ya que se coloquen ahí, que nosotras al revisar podamos al verlo, el ejercicio, decir, mira, todos obtuvieron 15, pero es que todos realmente lo han entendido, porque cuando vimos cada ejercicio, pudimos darnos cuenta que están todos correctamente llenos, con su propio toque personal, como muy bien algunos de ustedes señalaron, que si escribieron unos la palabra muerto, otro mortalidad con todo y el apellido de los demás, pero que podamos ver en esa tarea que usted ha comprendido lo que le hemos explicado al momento de discutir los resultados. Maestra María Olga. Sí, maestra, gracias. Yo los 3 ejercicios lo coloqué en el ejercicio número 1. Yo no vi dónde poner el foro. Ahí lo puse todo. ¿Es correcto? Sí, todos van juntos. Había un espacio para colgar la tarea y todo se colocaba ahí junto. Ya, esa era la duda. Gracias. Sí, yo cualquier cosa, si veo que alguien ha colocado algo en donde no va, yo voy entonces, le aviso, le escribo inmediatamente para que lo coloque en el lugar. Donde están las asignaciones, ustedes se encuentran un documento de Word, que incluso hubo alguien que el sábado lo descargó y lo puso inmediatamente en el grupo, pero en la plataforma se van a encontrar también con un área con el mismo nombre del documento Word, que es donde ustedes cuelgan y ahí es donde nosotras recibimos para revisar. En caso de que no lo haya colocado ahí, está a tiempo, maestra María Olga, cualquiera de los demás, en colocarlo en el lugar correcto. Si yo voy a revisar y si alguien no lo puso, pues le mando un mensajito privado vía la misma plataforma para que lo hagan en el lugar apropiado. Maestra Ángela. Hola, otra vez. Mi duda, disculpe, no es, bueno, ni foro ni tarea, es el glosario. Sí. Que yo también lo realicé hoy, aproveché haciendo las asignaciones, pero yo creo que yo misma malentendí, porque, por ejemplo, yo le puse el nombre de glosario de estadística y me sale la G y me sale todo. No sé si el objetivo era subir cada palabra una por una para que de verdad todas las A estuvieran juntas, sí, todas las B, porque mi tarea me sale ahora en la G, todas mis... Sí, porque le colocó delante la palabra glosario y entonces tenía que poner el concepto tal y como estaba en el ejemplo. Entonces hay que corregir para entonces, cuando yo entre, ya esto posiblemente sea mañana, voy a verificar en el caso de lo que tenga esos inconvenientes, les voy a anular el texto que hayan puesto si está equivocado para darle el chance a que lo puedan colocar correctamente. Es como un diccionario. Entonces no tienen que utilizar la palabra. Creo que algunos de nuestros compañeros tenemos el mismo problema. Yo creo que porque me daba la opción de una X y como un punterito, pero no sé si era horario, a ver si yo lo puedo quitar y subirlo de nuevo, o usted entonces no avisa cuándo lo podemos. Voy a revisar y cualquier cosa les pongo un mensaje, incluso por el grupo de WhatsApp, que veo que es más ágil para ustedes, para que entonces puedan introducirlo correctamente, porque así se le va a estructurar como un diccionario. Al final ustedes van a tener un glosario completo de información estadística, de conceptos estadísticos que van a quedársele para uso de ustedes. Y un glosario pues buscado de todas las fuentes que ustedes han podido identificar. Excelente, gracias maestra. A ustedes. ¿Hay alguna otra pregunta? No las hay. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una sesión exitosa, Ranili. A mí me pareció que, Ranili, puedes dejar de compartir la pantalla, por favor. Ya, entonces creo que hemos tenido una sesión bastante exitosa, muy provechosa. Creo que es mucho lo que hemos podido discutir el día de hoy y estamos completamente agradecidas del nivel de interacción que ustedes han podido tener y por demás que han podido participar por sí mismos en la tarea. Yo quisiera que ustedes
independientemente de los resultados que tuvieron en la tarea, puedan ustedes sentirse orgullosos por el esfuerzo que pudieron hacer. Y bueno, Pablo dice en el chat que más medidas, pues pónganme en oración. Pablo, no le corra los números, que somos un número ambulante. Los seres humanos somos bioestadística con patas, como dice un amigo mío. Así que yo estoy segura que ustedes van cada día a amar un poco más esto. A nosotras nos quedan todavía 2 días de trabajo con ustedes. Y nada, sentimos que este es un grupo en donde el entendimiento habla por sí solo, porque lo demuestran con sus tareas y con las intervenciones. Así que estamos completamente agradecidas por el trabajo de ustedes, su interacción, su apertura a nuestros estilos, y lógicamente creo que con todo el entusiasmo y la disposición van ustedes poder amar también esta área del saber y encontrar los mejores provechos para su proceso de investigación. Así que les despedimos esta noche y esperamos que puedan tener mañana, los que están libres, que no tengan trabajo, pues que disfruten su día libre, y los que tengan trabajo, pues que lo tengan con una manera sencilla, simple, suave, que no tengan situaciones adversas. Y nada, nos estaremos viendo entonces el sábado. Tratemos de ser puntuales para que así entonces pueda todo el mundo aprovechar y en medio de la sesión no tengamos las interrupciones de los que entran. Así que ya saben, para nosotros sigue y repetimos, es un placer. Que tengan buenas noches. Gracias, feliz noche. Bye. Bye. Buenas noches. Feliz noche. Para todos.